Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Les habla Jack, 045. Y aquí les traigo la quinta parte de Los muertos caminan, que es una historia de zombies, con la cual inicié el canal. Espero que el vídeo sea de su agrado, y sin más preámbulo que comience el vídeo. Los muertos caminan. Capítulo 5. Nuevos enemigos. Se habían quedado sin balas, las armas de Carlos y Alejandro, nos preocupamos y nos asustamos mucho, y empezamos a retroceder de poco a poco, hasta que nuestra espalda quedaba pegada a la pared del callejón. Volteé y noté que la pared medía como unos 2,5 metros de altura, y pensé que tal vez podíamos subir a ella. Les dije a mis amigos que podíamos saltarla, ellos dudaron, y noté que los zombies ya estaban a unos cuantos metros de nosotros. Carlos dijo que lo ayudaran a subir, nosotros lo ayudamos y le dijimos que también nos ayudara. Él volteó y nos vio, y después nos dijo, sálvense por sí mismos. Nos quedamos sin habla y vimos como Carlos saltaba al otro lado de la pared. Yo le dije a Juan que subiera y que nos ayudara, él me asintió con la cabeza y lo ayudamos a subir, y después él les ayudó a subir a los demás. Yo seguía abajo, volteé y un zombie ya estaba enfrente de mí, yo lo empujé, y salté hacia la pared y entre todos me ayudaron a subir. Cuando ya estaba a punto de subir un zombie me agarró del pie, volteé y vi que el zombie era el mismo que había empujado, y con el otro pie lo pateé en la cabeza, y se cayó. Ya arriba vimos que eran muchos zombies, volteé y miré a mis amigos y les dije que mejor ya teníamos que irnos. Ellos se pusieron de acuerdo, y saltamos al otro lado de la pared. Cuando bajamos todavía escuchábamos a los zombies que estaban del otro lado. Empezamos a caminar y les pregunté que si vamos a buscar a Carlos. A lo cual Juan contestó, no, él nos abandonó y se quiso ir por su cuenta, y hay que dejarlo por su cuenta. Los demás estuvieron de acuerdo con la idea de Juan. Yo ya no les dije nada y les dije que ya tendríamos que volver a casa. Ellos se pusieron de acuerdo, pero Alejandro les dijo, hay que ir por armas y municiones, porque unos simples cuchillos no siempre nos salvarán la vida. Yo me puse de acuerdo con su idea, y le dije que mejor tendríamos que ir a alguna armería, porque todavía tenemos luz del día. Los demás se pusieron de acuerdo y empezamos a caminar por las calles de la ciudad sin saber en dónde estábamos. Caminamos hasta ver un letrero que decía, Comisaría Estatal, y señalaba hacia la izquierda. Nosotros nos dirigimos hacia donde señalaba el letrero, hasta que logramos divisar lo que al parecer era la comisaría. Nos preparamos con los cuchillos en mano, y empezamos a caminar hacia la comisaría. Caminábamos entre la espesa niebla con miedo, hasta que llegamos al estacionamiento de la comisaría, y notábamos que los autos de policía estaban con manchas de sangre, y con sus cristales rotos. Observamos adentro de los autos y observamos que uno tenía una pistola. La sacamos y Alejandro la revisó, y vio que tenía balas, y 2 cargas más de la misma pistola. Alejandro la guardó, junto con los cartuchos. Seguíamos caminando y revisando los autos y para nuestra mala suerte no habían más armas, y seguíamos revisando cuando de repente vimos a Carlos forcejeando con lo que al parecer era un zombie, hasta que escuchamos un disparo. Nos tiramos al suelo, y vimos como Carlos se caía al suelo con sangre saliéndole de la espalda. Le preguntamos a Alejandro si había disparado, pero él decía que no fue él. En eso vimos como Carlos se estaba arrastrando, y en eso vimos que una persona más salía de entre la niebla, y se acercó a Carlos y le disparó en la cabeza. En eso nos escondimos debajo de los autos, para que no nos hicieran lo mismo. Vimos los pies de las personas que habían matado a Carlos. Yo estaba triste por lo que pasó, y vimos que eran como un grupo de 6 personas. Cuando salieron del estacionamiento, yo salí del auto en el que estaba escondido, y observé hacia a dónde se dirigían, y noté que se dirigían a la comisaría. Antonio salió corriendo hacia Carlos, y solo vimos que Antonio le quitaba sus cosas que podían sernos de ayuda. En eso Juan preguntó, ¿quiénes son esas personas? A lo cual nadie le respondió, y Alejandro nos dijo que ya nos teníamos que ir de la ciudad, sin las armas. En eso Antonio dijo que mejor tendríamos que ir por las armas, por si nos encontramos con los idiotas que mataron a Carlos. Yo me acerqué a Antonio y le dije que se calmara, que por suerte solo murió uno y no murieron más. Antonio bajó la cabeza y tomó sus cosas junto con las de Carlos, y con tristeza y al mismo tiempo con ira, nos dijo que tendríamos que ir a la comisaría. Nosotros no sabíamos ir, o no, porque no estábamos
estábamos seguros si el grupo que mató a Carlos, también viene por armas, y de seguro si nos topamos con ellos nos podrían matar. En eso Alejandro dijo que tendríamos que arriesgarnos, aunque sea por municiones. Yo me puse de acuerdo, y los demás también, y empezamos a dirigirnos hacia la comisaría. Ya en la puerta de la comisaría, Alejandro dijo que hay que prepararnos, por si hay zombies, o las otras personas. Nos pusimos de acuerdo y Alejandro cargó la pistola que era de Carlos, y se la dio a Juan. Yo me alistaba con mi cuchillo en mano, y entramos a la comisaría. Adentro vimos que habían 3 zombies. Alejandro le apuntó a uno de ellos, y yo le dije que no disparara, porque el ruido atraería a los demás. En eso nos agachamos, y Antonio y yo nos acercamos a los zombies, y discretamente los apuñalamos en la cabeza. Ya solo quedaba uno, y Antonio se acercó a él de tal manera de que no lo viera, y lo apuñaló en la cabeza, sin que se diera cuenta. Empezamos a revisar los cajones que estaban en las oficinas, y en una caja había encontrado unas llaves. Se las enseñé a mis amigos, y en eso Alejandro dijo que tendríamos que revisar de dónde son. Yo acepté, y empezamos a revisar todas las puertas pero no respondía ninguna, hasta que vimos un pasillo con más puertas. Empezamos a revisar en cada puerta, hasta que una respondió. La abrimos con lentitud. Cuando la abrimos notamos que era la sala de la armería. Vimos en ese lugar muchas armas y municiones. Nos adentramos a la habitación y cerramos la puerta para que no entre algo inesperado. Empezamos a revisar las armas y empezamos a agarrar municiones de las armas que teníamos. Alejandro vació su mochila, y toda la comida cayó al suelo. Al parecer Alejandro se encontraba en el paraíso, y yo solo me reía en silencio. Agarró solo 4 pistolas pequeñas, junto con sus municiones. También había recargado su escopeta. Noté que le pesaba mucho la mochila y le dije que mejor nos diera una arma a cada uno, con sus municiones para que no le pesara tanto la mochila. Él accedió a mi idea, y nos dio las armas. La verdad yo no sabía cómo usar un arma, así que mejor la guardé, y me quedé con mi cuchillo en mano. Salimos de la habitación con sigileza, y empezamos a dirigirnos hacia la salida, pero antes de salir escuchamos disparos, que al parecer provenían de las calles. En eso nos tiramos al suelo, y les pregunté a mis amigos, que si le habían dado a alguien. Por suerte a ninguno le dio, pero solo seguíamos escuchando los disparos. De repente se dejaron de escuchar los disparos, y empezaron a disparar hacia la comisaría. Yo solo veía como las ventanas se rompían con los disparos, hasta que se empezaron a escuchar unas risas, y diciendo que saliéramos de la comisaría. En eso Alejandro sacó su escopeta, Antonio y Juan sacaron las pistolas y las recargaron. Yo no sabía cómo se disparaba un arma, así que le pregunté a Alejandro, que cómo se disparaba. Él me dijo rápidamente cómo sostenerla y cómo disparar. La verdad creía que no sería fácil. En eso vi como mis amigos se acercaban hacia las ventanas, y yo hacía lo mismo. Tenía mucho miedo, no sabía si iba a morir. Les dije a mis amigos que tendríamos que buscar otra salida. Ellos accedieron, y empezamos a correr hacia el pasillo, pero al parecer las otras personas no dejaban de disparar. Corríamos hasta que encontramos una salida trasera. Salimos desesperadamente, y por suerte por la salida no habían zombies. Rodeamos la comisaría, y corríamos a rápida velocidad hacia la salida de la ciudad, hasta que vimos por las calles como los zombies se dirigían hacia la comisaría. Corrimos hasta salir de la ciudad, y ya cuando estábamos a un lado de la camioneta, escuchamos una explosión, que al parecer provenía de la ciudad. Volteamos y vimos cómo salía humo y fuego de la ciudad. En eso Alejandro dijo que ya nos subiéramos a la camioneta. Todos hicimos lo que nos había dicho, y nos subimos a la camioneta. Ya adentro Alejandro arrancó la camioneta, y nos retiramos de la ciudad. Todos se acostaron en los asientos, por lo que estaban cansados, y yo me senté en el asiento de atrás, y me puse a pensar, que si Carlos no hubiera sido egoísta, seguiría con nosotros. También me preguntaba, sobre quiénes son los que mataron a Carlos, y qué querían de él, ya que no agarraron su mochila. La mochila de Carlos la tomó Antonio, y no le falta nada a esa mochila. Me preguntaba si nos perseguirían hasta que nos lograran matar, o después de esto ya nos dejarían en paz. Me preocupaban muchas cosas sobre esas personas, pero mejor lo dejaré así, porque igual no me quiero preocupar bastante. Me quedé dormido por un rato, hasta que llegamos a la casa de Alejandro. Bajamos de la camioneta, con todas las cosas que habíamos recolectado en la ciudad, y al entrar vimos que Spanky estaba jugando con Alicia y Coloraine. Demian nos recibió con alegría, y esta Alicia preguntó por Carlos, y en eso Alejandro les contó sobre su muerte. Ella se entristeció un poco, pero el que estaba muy triste era Antonio, ya que él era su amigo desde la secundaria.
Antonio no quería hablar con nadie, pero no sabíamos qué decirle. Por la muerte de Carlos, dieron las 10:30 de la noche, y empezamos a cenar, y al terminar de cenar nos fuimos a dormir, y como el día anterior yo me dormí en el sofá junto con Spanky. Bueno, esta fue la quinta parte de Los muertos caminan. Les quería dar las gracias por sus me gustas, ya que eso me ayuda a seguir subiendo vídeos. Espero que el vídeo les haya gustado, y si fue así ya saben qué hacer. Denle manita arriba, no olviden comentar, y si desean suscríbanse. También les quería invitar a que le den me gusta a la página de Facebook oficial del canal, que les dejaré en la descripción del vídeo. Bueno, les ha hablado Jack 045, y los veo hasta el próximo vídeo. Adiós.